Y usted se preguntará, al igual que nosotros nos preguntamos cada año cuando ocurren estas cosas, ¿por qué si es tan repetitivo siempre sufrimos de lo mismo? Viviendas colapsadas, casas inundadas, muertos, heridos, personas desaparecidas. Y eso tiene que ver mucho con cómo han crecido nuestras ciudades, nuestros distritos, de manera desordenada. Esto ha sido avalado luego por autoridades que han venido y a cambio de votos han entregado títulos donde no se debía. Y ahora las ciudades mismas son una bomba de tiempo. Esto lo vamos a conversar con Enrique Pajuelo, que es el presidente de formalización de CAPECO, de la Cámara Peruana de la Construcción, y que está con nosotros el día de hoy en los estudios. Enrique, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por estar acá. A ver, el problema es muy grande porque a eso le sumamos invasiones, tráfico de terrenos, titulación política, autoconstrucción, que generan que Lima y las principales ciudades del país estén asentadas en zonas de altísimo riesgo, ¿no? Convirtiéndose, como decía, en una bomba de tiempo. Es correcto, mira, un poco como antecedente, viendo las imágenes de Huachipa, lo que ponía del Lurigancho Chosica, me hizo recordar, y esto es repetitivo, 2017, 31 de enero del 2017, soy un empresario ladrillero, una de mis fábricas está en Huachipa, fue la primera inundación del Huaycoloro que me inundó la fábrica completamente. He vivido de cerca el dolor de toda la población colindante y esto se repite. Entonces lo primero que te da, que me provocaba esto, es mucha pena, pero a la vez mucha indignación porque sabemos que el fenómeno se repite y se repite. Ayer hablaba con la otra fábrica que tenemos en Trujillo, lo mismo, inundado la zona, la carretera hacia Laredo. En Chiclayo tenemos otra, Cayanca desbordado, Imo desbordado. En Piura la cuarta, lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la causa de todo esto? La falta de planificación. El Perú ha crecido informalmente y como decimos en la Cámara Peruana de la Construcción, el Perú creció no por inversión, sino creció por invasión, ¿no? Las ciudades han crecido por invasiones y por informalidad. Eso es un poco, te digo, la causa de estos problemas que vivimos ahora cada vez más frecuentemente. Antes escuchaba un niño, venía cada 10, 15 años, ahora están viniendo cada 3, 4 años. Exactamente, cada vez se vuelven más periódicos y más fuertes, además, los embates, ¿no? Sí. La naturaleza nos terminará botando de donde no debimos asentarnos, pues, pero eso va a costar millones en pérdidas y muchas vidas humanas perdidas, ¿no? Hay una forma, digamos, no dolorosa de hacer ese abandono hacia otras zonas que sean más seguras. Mira, nosotros como empresarios estamos acostumbrados no a solamente hacer diagnósticos, sino a dar soluciones. Este tema ya lo venimos trabajando y estudiando hace años atrás en la Cámara Peruana de la Construcción y una vez diagnosticado definimos una propuesta que se llama Construyendo Formalidad. ¿Qué veíamos acá? En resumen, son 5 aristas. Una es suelo urbano, formal, otra es buenos materiales, otra buenos profesionales para que diseñen y construyan las casas, el cuarto es buena mano de obra formal y el quinto es una cultura de formalidad. ¿Qué ocurre? Esto es mirando hacia adelante. Ya mirando hacia adelante es lo que se debe hacer. Las ciudades en el Perú han crecido, como decía hace un rato, informalmente. Del año 60 al 90 hubo una migración creciente que hizo que la ciudad se desbordara y luego vinieron gobiernos que formalizaron esta informalidad. Es una formalización de la informalidad que se dio, lo tú decías por votos o lo que fuera, temas políticos. Pero ¿qué se formalizó? Se formalizó el suelo, pero no se formalizó lo que está encima, que es la vivienda. Yo te digo, viendo estas imágenes y algo que debo decir tajantemente... ¿Se tiene un porcentaje, por ejemplo, de cuántas de las viviendas, no sé si solo en Lima o a nivel nacional, son autoconstrucción, sin ninguna asesoría técnica? Se sabe. En CAPECO tenemos la cifra. En Lima metropolitana, el 67% de viviendas son construidas informalmente. La Asociación de Inmobiliarios hizo 7 de cada 10 prácticamente. Informalmente. Pero mire, este es Lima. En el Perú, otra asociación de inmobiliarios hizo un estudio y el 80% de viviendas son autoconstruidas informalmente. Y en algunas periferias de estas ciudades llega al 90%. ¿Te imaginas la magnitud del problema que estamos viendo? La naturaleza está hablando y habla cada vez más. Esto es una muestra pequeña de lo que... nos habla, nos está gritando, ¿no? Y todavía no grita. ¿Por qué te digo esto? Mira, también hemos hecho cálculos. El Perú es un país sísmico. Lo que ocurrió en Pisco es un antecedente, es una llamadita de alerta. Sabemos que hay un silencio sísmico. Cuando venga al Perú un sismo de magnitud 8 grados Richter, ¿qué va a pasar?
te lo digo así, y es crudo decirlo, van a morir inmediatamente más o menos 51.000 personas en un solo momento, en los minutos que dure o segundos que dure el sismo. Se van a destruir, se van a colapsar más de 550.000 viviendas, más o menos las cifras que vivimos en Hablando Turquía. crudo, como tú dices, se va a caer todo lo que está mal hecho. Se va a caer completamente y va a Todo haber mucho dolor, mucha sangre. Esto no es nada respecto a lo que se viene. Entonces, bueno, dicho esto, ¿qué debemos hacer? La solución es una, planificar de acá para adelante, planificar las ciudades, ¿no? Crear suelo urbano formal, promover la vivienda formal de vivienda. Hay mecanismos, hay el Fondo Mi Vivienda, techo propio, hay construcciones en sitio propio. Entonces, promover la formalidad en todos los aspectos y sobre lo que está construido, tratar de mitigar en algo, reforzar estas viviendas mal construidas, en sitios inapropiados, con materiales inapropiados, con mala supervisión técnica. Pero esto lamentablemente es poco lo que se puede esta imagen vale la pena reforzar, construir, asesorar a esta gente para que asiente mejor su vivienda ahí mismo. No, económicamente no vale la pena, ¿no? Poner, te digo, hemos hecho cálculos también, poner una instalación de desagüe en una vivienda construida así cuesta 8 veces más que hacer un edificio nuevo, hecho formalmente. Entonces no vale la pena, pero tampoco podemos dar la espalda a esta realidad que tiene el Perú. Entonces promovemos justamente mejoramientos. Hay un programa que se llama el techo propio en sitio propio estatal, que hace que si tú tienes un lote de vivienda y has hecho tu casita más o menos autoconstruida informalmente, viene un ingeniero y la construye, sobre esto construye una casita nueva bien hecha, bien supervisada. Y ahí no hay mucho que hacer acá. En el Perú tenemos la cultura lo estudiamos una vez con una firma especializada, y la negación del riesgo. ¿A qué me refiero? Ahora está cayendo el huaico por acá en estas zonas. Estas familias sufren mucho, se les derruye sus viviendas. Pasó esto en 2 meses o en lo que demore, y las personas vuelven a construir ahí. Tú dirás, ¿por qué? Porque las personas dicen, a mí ya no me va a pasar nuevamente, esto ya pasó. Entonces, y que se repita va a pasar en algunos años más, y eso a mí no me va a pasar. Lamentablemente, por eso que uno de los ejes de nuestra propuesta Construyendo Formalidad es promover una cultura de la formalidad en el país. La informalidad se ha vuelto en el peor COVID, en el peor terremoto, en el peor cáncer que va a tener el país, y como le digo, lo estamos viendo, lo vemos en todos los días, y es lo que desde la Cámara decimos, hay que trabajar sobre esto con el sector privado y el sector público de la mano, promoviendo formalidad, promoviendo vivienda formal en todos los estados del estadio de la población. Y ese brazo público, que es el Estado finalmente, en todos sus estamentos, ¿no? Porque desde los gobiernos locales es de donde parte el problema hacia arriba. ¿Hay una predisposición de enfrentar este problema verdaderamente desde la raíz? Ya te imaginarás que con todos los vaivenes políticos que hemos tenido... Claro, además hablas con una autoridad, te pones de acuerdo con una y a los 2 meses ya no está, y es volver a hablar con la siguiente y con la siguiente y con la siguiente. Es prácticamente imposible hasta ahora. Lo que debería, si hay un estadista, un gobernante que mire este problema con la magnitud de la gravedad que tiene, debería definir una política de Estado de la formalidad del país, incluyendo la vivienda principalmente, porque esto es lo que trae mucho o progreso o desastre, como lo vemos en estos casos. Si construye hay casos como Colombia, donde han habido intervenciones urbanas en sitios marginales, y el modo de vida cambió completamente en la zona, bajó la inseguridad, aumentó la educación, la calidad de vida de la población mejora grandemente. Entonces, lo que nunca se pone, y estamos todos los años peleando, por ejemplo, en la Cámara, es los subsidios habitacionales para construir vivienda formal. Cada año se tiene que ir prácticamente a rogar al ministro de turno, por favor, mantén los subsidios, por favor, da más subsidios, y cada año o los bajan o los suben un poquito, o lo bajan o lo bajan. Es, como te digo, falta de visión, porque normalmente los políticos lamentablemente miran el corto plazo y no el largo plazo como debiera ser su rol, ¿no? Claro, y muchas veces las autoridades en materia de gestión tienen un gran déficit, ¿no? Mira lo que finalmente ha pasado con Reconstrucción con Cambios, ¿no? Donde las grandes obras de infraestructura, que eran la madre del cordero para lograr que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió, finalmente se dejaron de lado, se patearon para el final de la lista y se hicieron cosas que finalmente no solucionan el problema madre. Es correcto, ¿no? Y en este caso vemos, o sea, se ha quedado demostrado que la vivienda, promover vivienda formal, tiene un efecto multiplicador en la economía. Encima que protege vidas,
es rentable para el país, porque genera un mayor PBI, un mayor crecimiento y un círculo virtuoso que permitiría crecer en otros sectores. Entonces, como repito y reitero, es promover vivienda formal. Ese es el camino. Y planificar las ciudades de acá en adelante. Para atrás, lamentablemente, tenemos que esperar a hacer lo que se puede hacer. Por ejemplo, como fabricantes de materiales de construcción, lo que hacemos es promover buenas prácticas, el buen uso de los materiales, la capacitación de los maestros de obra, tratar de mitigar en algo el problema, porque no podemos tampoco dar espalda a esta realidad de la autoconstrucción, que es la mayor parte del país. Tú ves que el 80% o más de las viviendas en el país son autoconstruidas, y eso ocurre justamente porque no hay las condiciones para generar una vivienda formal. Yo haría ese llamado a los políticos de turno y a los que vengan, como le digo, sería cuestión de que venga un estadista, un presidente que diga, esta es política de Estado, promover la vivienda formal, los mecanismos, el Fondo Mi Vivienda, que es un producto que se creó hace muchos años, ha demostrado que es exitoso. Es una de las formas de los mecanismos para promover esta vivienda. Los empresarios privados estamos en la capacidad de construir esas viviendas. Existen los materiales, existe la oferta inmobiliaria, existe la capacidad constructora. Pero no andamos pues en tren bala, ¿no? Estamos en locomotora a carbón, a una velocidad bastante lejos de lo esperado. Tú hablabas de Colombia. Colombia sí apretó el acelerador en eso. Sí, y se da un cambio radical. Si hiciéramos eso como Colombia, como dices tú, lo que no esperar a nosotros es caso como Turquía, que lo hemos visto recientemente. ¿Cuál es el déficit de vivienda en el país? Se habla más o menos de 1.500.000 viviendas, 1.200.000. ¿Y estamos al año en qué promedio? Construimos menos de 100.000, mucho menos. O sea, la oferta es muy pequeña. Justamente uno de los factores es porque falta suelo urbano, eran 5 como te mencioné, uno es que falta suelo, que el Estado haga su labor de promover suelo urbano formal para que las empresas constructoras puedan desarrollar ahí proyectos masivos de vivienda social especialmente, y se genera, como te repito, un círculo virtuoso. O sea, yo diría nuevamente planificación, mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro, saber poner en prioridad la vivienda en el país. Normalmente no vas a escuchar a un político en campaña hablar de vivienda, te hablan de cualquier cosa menos de vivienda. Parece que es el último eslabón de toda la cadena, y eso no debe ser así. Sí, sin embargo, hay gente construyendo, hay gente comprando, pero desde un mercado negro que va creciendo, ¿no? Que genera mafias como tráfico de terrenos, muerte y delincuencia, ¿no? Sí, el tráfico de terrenos es el modus operandi de nuestra industria, de nuestro sector, y lo que mencionabas tú al inicio, uno de nuestros asociados, un empresario, hizo un artículo hace unos años en un diario que llamó Casas Tumba. Lo que se construye acá son casas tumba, imagínate, ¿no? Gente que está viviendo en viviendas que van a ser su tumba ante un desastre natural, como puede ser esto de las lluvias, o ante un terremoto. Me parecía algo también insólito, inaudito. Hoy día en la mañana estaba corriendo y salí a correr y había una llovizna. Y me ponía a pensar, en otros países del mundo, una lluvia como esta pasa desapercibida. ¿Por qué? Porque hay drenajes, la ciudad está planificada para recibir estas lluvias. Acá te llueve un poquito en Lima y nos desesperamos. Bueno, podríamos decir, bueno, es que en Lima no llueve, y hacer una inversión tan grande para una eventualidad tan espaciada en el tiempo, pero lo que sí es inaudito es que en Tumbes, en Piura, en Lambayeque, donde llueve permanentemente todos los años, no hay ese sistema que funcione, ¿no? Como te digo, una de nuestras fábricas está en Chiclayo. Ayer estaba escuchando en Santa Victoria, en una zona residencial, llovió. Hablo y las personas que vienen ahí me decían, sí, se inundó porque no hay drenaje. Esa historia la vengo escuchando hace 25 años. Entonces, 25 años escuchamos que no hay drenaje y llueve, y llueve, y llueve. Ahora, eso necesita un presupuesto, porque es levantar la ciudad completa para ponerle el drenaje por debajo, ¿no? Y yo pensaba en eso, es decir, un alcalde, un gobernador que venga y haga eso, dirá, eso no me reditúa bonos ahorita, porque eso lo va a ver mi sucesor, y posiblemente por eso no lo hacen. Como te digo, debe ser una política de Estado que todos los que vengan, autoridades locales, regionales y presidentes, estén enlazados y enmarcados en esa línea matriz que debe ser promover la vivienda formal en el país. Perfecto, ha quedado claro. Muchísimas gracias, Enrique, por un gusto estar contigo. Nosotros Encantado. Y desnudar este tema, que es un tema que deberían tocar los gobiernos.